5 minutos. Buenos días, Jonathan, adelante. Muy buenos días, República Dominicana. Saludos para todos los hombres y mujeres de trabajo que nos honran con su sintonía, al equipo de producción y a este gran panel del Sol de la Mañana. Qué bueno que Magín pasó por aquí y nos dio su perspectiva como técnico especialista en temas económicos y hizo una panorámica de realmente cómo está comportándose la economía, cómo la inflación, la proyección de la inflación está a los niveles que se habían proyectado, no por encima de las proyecciones, y las especificidades del sector agropecuario. Muy importante porque en la economía inciden muchísimos factores. La política monetaria es un factor muy importante, macroeconómico, pero hay otros factores de producción, de inversión pública y sin duda del contexto internacional. Por lo tanto, esos temas económicos a mí ni siquiera me gusta tratarlos rápido así, tengo que sentarme con calma porque uno tiene que ver todos los factores del comportamiento para incluso emitir un comentario sobre un elemento de la economía local como es la inflación en el sector agropecuario. Porque con seriedad, que uno tiene el deber que con el mayor rigor posible abordar esos temas para informar a la población, no importa el interés político que uno tenga. Porque lo peor que se le puede hacer a la población, siendo uno un actor político como lo es, y lo soy yo, es darle información o explicaciones que estén fuera de la realidad. Y la realidad es, a nivel económico, que estamos en medio prácticamente de una recesión del planeta, de la economía mundial. Durísima. Y en la región le voy a dar los datos ahora de la región de la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas. Porque sin esos elementos es imposible comprender el comportamiento de la economía local. Hay personas que entienden que van a crecer en la política y le va a ir mejor si se hunde la economía y a los pobres le va mal. Y entienden que esa es la mejor catapulta para crecer en un proceso de campaña electoral como el que estamos. Terrible. Yo no apoyo eso ni en la perspectiva de la izquierda de donde vengo. No apoyo el que a la gente le vaya mal, pase trabajo, pase hambre, sufra, de que para que se genere una crisis que me beneficie a mí. Eso para mí es incorrecto. Y es una moneda común en los análisis y las discusiones políticas. Ya Magín lo explicó, que la inflación está a los niveles previstos. Muy bien. Y explicó que el elemento del sector agropecuario, de la inflación por encima de un punto en el sector agropecuario, en productos muy específicos, tiene que ver con circunstancias ya de la producción. Pudo ser la tormenta que afectó, cualquier otra variable. Pero es que aquí lo hemos dicho, es que si Rusia le cierra el paso a Ucrania, por poner un ejemplo, de los buques de trigo, o si le corta la fabricación de la urea, el elemento que se produce cuando tú, un elemento físico, material, que se produce cuando se solidifica el gas, se extrae del gas ruso, aquí afecta a la economía. Entonces, todas esas variables hay que tomarla en cuenta para uno no salir, estar en la situación ayer llamando a los productores agropecuarios y nos dicen no, que el huevo bajó. Y llamamos entonces al técnico como Manegonte y el huevo bajó. Y como apostando a que suba. ¿Pero para qué tú quieres que suba? Si no subió en agosto, no subió. Y punto. Busquemos otro tema. No, ni siquiera nos conviene tener la razón cuando hablamos de subida de los precios. Le voy a compartir un informe reciente de la Comisión Económica para América Latina, que me encanta, la Comisión Económica, porque tiene una tradición, la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, una tradición crítica. Es un elemento de Naciones Unidas, pero técnicos, especialistas de todas las alas ideológicas de América Latina participan y siempre tiene informes críticos incluso con los gobiernos, críticos con Naciones Unidas también y con las políticas monetarias de otros organismos más regulados, concentrados y controlados por los grandes países como el Fondo Monetario y otras entidades. Dice el informe reciente de la CEPAL que para el 2023 la CEPAL proyecta que todas las subregiones del continente exhibirán un menor crecimiento respecto al 2022. El Cono Sur,
América del Sur, eso es desde Panamá, ombligo para abajo, excluyendo Panamá, Venezuela, Colombia. América del Sur crecería 1.2 y en el 2022 Euri creció 3.7. Imagínese usted. Una reducción terrible del crecimiento económico de todos los países de América del Sur. En el caso del grupo conformado por Centroamérica y México, incluso hay que ver, hay que desglosar estos números porque seguro el peso de México es muy grande porque la economía de México le está yendo muy bien, pero, y seguro presiona al alza este porcentaje México. Centroamérica, con México incluido, habría que ver sin México, tiene un crecimiento de 3%, pero el año pasado, en el 2022, fue de 3.4%. Todos los países de Centroamérica .4 crecerán más que República Dominicana. No, hasta ahora. Pero están cayendo. No, hasta ahora, hasta este momento, según la CEPAL, yo tengo el cuadro aquí, todos los países de Centroamérica, claro todos sí. estaban creciendo más que República Dominicana. Bien, pero ahora Costa Rica 5.4, Salvador 3.2, Guatemala 3.6, claro, Honduras 2.5. Pero están decreciendo. No, pero están todos. Está bien. No, pero todos están decreciendo, pero estoy diciendo que República Dominicana relativamente le llevaba muchísimo en crecimiento y ahora decayó más. Pero están decreciendo todo lo que pero vamos bien. Y el Caribe, sin incluir Guyana, tenía una proyección, va a crecer un 4.2. El año pasado fue de 6.3. Pero la misma CEPAL te dice que el problema de ese crecimiento, de ese decrecimiento de América Latina y Centroamérica y el Caribe, no es solamente lo que está pasando, sino lo que se proyecta. Y es que el comercio y la economía global se están desacelerando. Y decía Magín, un elemento importante, nuestro país no es un país cualquiera. Está estrechamente vinculado. Uno de los que está más vinculado con la economía de Estados Unidos es la economía dominicana. Y la economía de Estados Unidos está pasando por un momento difícil y sus políticas monetarias nos están impactando. Entonces, yo no celebro ningún decrecimiento ni ninguna inflación. De ninguna manera. Ni la celebro ni la promuevo. Y si se da, hay que explicar a la gente por qué se da, porque fuera de contexto no significa nada ni tiene buena intención. Y ese es el contexto. Creo que hay una oportunidad en lo que queda de año. Habría que ver la capacidad que tendría el gobierno para utilizar este dinero, pero la inversión pública extensiva con el presupuesto complementario podría impactar y ayudarnos a variar los números. Y le caería bien a todo el mundo porque serían más obras y sería un manejo, una dinámica de inversión y de flujo de dinero y de obras en todo el país. Ojalá que el gobierno acelere eso para que los meses que quedan para terminar el año podamos tener un mejor comportamiento de la economía y una mayor fluidez de dinero, especialmente al fin de año, que todos lo necesitamos. En otro orden, que ese no era mi tema principal, voy a referirme a los relatos de la campaña política electoral. Se han instalado básicamente dos relatos o tres relatos en la campaña política presidencial a la presidencia de la República. Está el relato del poder de la honestidad, que ya todo el mundo conoce, de Luis Abinader. Esa va a ser su línea discursiva. Está el relato de pobres contra ricos, de Leonel Fernández. Y está el relato de, vamos a llamarlo que es el más cercano al PLD, porque el PLD que señala el del rescate RD, aunque sea el nombre de la coalición, está en el fondo del relato del PLD, porque no conocemos el de Abel. Abel Martínez tiene un relato nacionalista hace mucho, desde que comenzó, desde que era presidente de la Cámara de Diputados. Es el tema como que más maneja y del que siempre habla, el tema del nacionalismo, pero parece que hasta el momento quien tiene la voz cantante en el posicionamiento político del PLD no es Abel, es Danilo Medina. Si ustedes se fijan, incluso las vallas de Abel Martínez, cuando tienen una frase con algún contenido, dicen, aguanten que falta poco. Es una frase que expresó Danilo Medina en una reunión del PLD y hasta el momento parece que esa es la que está marcando la pauta discursiva de Abel Martínez, la está marcando Danilo, y cada vez que Danilo habla es el que genera reacciones en el ámbito público, no Abel. Abel parece que le cae atrás a los demás candidatos, aspirantes de vez en cuando, pero hasta el momento quien dirige el relato comunicacional del PLD es Danilo Medina. Y voy a comenzar con Danilo Medina, que es el que encabeza el discurso del PLD en la campaña por la presidencia. Una cosa rara, pero es la realidad.
por ahora, lo que uno ve. Decía Danilo Medina que por qué diablos, o algún término así utilizó. Danilo es el líder del PLD. ¿Por qué le están hablando a él de apagones si él dejó el país encendido? Sí, bueno, ponme las imágenes, por favor, de el escrito de Patria Reyes del martes 17 de septiembre del 2019, cuando Danilo Medina era presidente. Dice el título del Listín Diario, Patria Reyes Rodríguez: autoridades sector eléctrico en silencio ante ola de apagones. Y refiere Patria Reyes, en este escrito del martes 17, que los ejecutivos de la CDE y de la Superintendencia de Electricidad no han ofrecido ninguna explicación sobre las razones de los apagones a finales del 2019. Vamos a ver, quizá se mejoró en el 2020. Póngamelo en pantalla si se puede, lea, si no sigo hablando, para que la gente vea con datos específicos. En la sección El País del periódico Hoy, bajo la firma de Neulin González. Esto es el periódico Hoy impreso en la página 2A, parece. No veo el número de la página aquí, pero es de fecha del miércoles 12 de agosto del 2020. Eso es antes de que Danilo pasara el mando, le enviara la banda a Leonel, a Abinader, porque no fue un hecho histórico, no fue a la toma de posesión de Abinader y no cumplió con su deber de la transferencia del mando, pero él la mandó, la banda presidencial, y días antes, en esa página del periódico Hoy, bajo la firma de Neulis González, el título del periódico Hoy era: moradores de Santo Domingo Este en zozobra por apagones que duran toda la noche. Le puse dos titulares, uno del 2019, ya estaba operando Punta Catalina para esa fecha, y uno del 2020, días antes de salir Danilo, para no confundirme. Ahí tengo más titulares de todos los periódicos nacionales, porque este país estaba día antes de Danilo entregar el poder. Tú tienes un caso ahí de Santo Domingo Este. Ciertamente tú sabes que siempre ha tenido dificultad. Sí, siempre. Pero Edesur prácticamente tenía casi todos los sectores ya. Todos. 24. Sí, señor. Con energía 24 horas. En lo que era Edesur. A la que más le ha ido bien ha sido Edesur históricamente, con los sectores sin duda. Incluso ahora mismo a una de las que tiene mejor rendimiento. Pero Danilo dijo que había resuelto los apagones. Yo no estoy diciendo que no había avanzado. Lo dejó casi resuelto. Sí, pero fíjate, si tú te buscas los titulares del 2020, antes de Danilo entregar, vas a encontrar titulares. No en Santo Domingo Este. Puedo traer mañana de otras regiones del país. Tú sabes que estábamos en campaña, y en campaña se dan muchas situaciones, no porque los apagones existiesen, sino también por un interés de la oposición de reflejar algo que no existía. Pero ya había perdido y estaba en el control del gobierno. Discúlpame. Había perdido Danilo. Bien, pero y él estaba en el poder hasta Danilo. el 16 de agosto del 2020. Y en el 2019. Pero es lo que y en enero del 2020. Es decir, lo que quiero decir con esto. Aquí no había apagones. Jonathan, aquí no había apagones. Y está hablando mentira, el periódico No, yo no estoy diciendo que voy a pasar uno del periódico Hoy, Diario Libre, habla mentira. Yo te estoy diciendo que había una realidad. Quizás habían apagones. Quizás. Julio te acaba de hablar de este, pero que siempre ha tenido problemas. Ahora, los apagones que estamos viviendo hoy no existían. Quizás. Bueno, la carestía de la factura eléctrica que tenemos ahora no existía. No, lo que yo me refiero a los relatos. Danilo dijo que él dejó este país encendido y que no le hablen de apagones. Yo te estoy presentando, pero es verdad, las páginas con nombre y apellido y las fechas de 2019 y 2020 de los apagones en los gobiernos de Danilo, y par de días antes de él irse del gobierno, de entregar la banda presidencial, estaba oscura parte del país. Te puse el caso de Santo Domingo Este, pero te puedo traer más casos. Y lo que te quiero decir con esto no es que se justifiquen los apagones de ahora. Es duro justificar los apagones. No, todo lo contrario. Soy un crítico y creo que hay que tomar medidas serias. Oye, que la Vega ayer 22 horas de apagones. Mira, me dice un amigo de los apagones son una tragedia. Y hay que tomar medidas serias. Y yo creo que el caso especialmente de Norte, es un caso especial que hay que darle seguimiento. Es duro, Jonathan. No, es duro tú decir que dejaste el país sin apagones. Es que lo dejó sin apagones. No, lo dejó sin apagones. Defiendan a Danilo, y tú estás defendiendo allí.
Eso es lo duro. Ustedes son danilistas, los inversores, Este periódico los hoy. inversores en el 2020 no se usaban. No se usaban en el 2020 los inversores. No se usaban. Díselo al periódico. No se usaban. Díselo. Lea, pero no a la gente. Ponme la página de los periódicos. A la gente que nos está escuchando. Mira, Lea no lo encuentra. ¿Cómo lo va a poner? Ella lo tiene. Ponme la página de los periódicos. Mañana te voy a traer 10 páginas más. Yo te puedo traer del 2020 y del 2019. Y yo te puedo traer 100 páginas de estos 3 años. Y más. Mira, me lo pusieron al fin. Míralo ahí. Y tal, tiene la página. ¿Cómo dice el tipo? ¿Tú sabes leer? Es duro, Jonathan. Moradores en zozobra por apagones que duran toda la noche. En Santo Domingo Este. No me lo inventé yo. No digan el país, en Santo Domingo Este. No me lo inventé yo. Y para mí, los apagones son una tragedia que deben superarse. Ahora bien, de ahí a tú decir que tú dejaste el país sin apagones, es lo que te dice a ti. Voy a tú estás defendiendo a Cueto. El relato, no, soy lo que. Tú estás defendiendo a Cueto. Lo estoy criticando y tú no lo criticas. Ay, mi madre. Cada vez pero yo me acuesto para un psiquiatra. Cada vez que tomo el micrófono aquí, hago el señalamiento de norte. Y están grabados todos mis comentarios ahí, para que tú sepas. Comienzo haciendo el señalamiento desde norte. Yo no te he oído. Límpiate los oídos. Ahora no es solamente de este, es de norte, es de este y es de sur. Está bien. El país. Ahí están las portadas de los periódicos. Pero que el ejercicio que estoy haciendo es de memoria y de las debilidades de los relatos. Porque tú no puedes tener un expresidente que es tiene perfil de candidato presidencial diciendo que dejó el país con apagones y tú tengas entonces la página de los periódicos llena de apagones 2 días antes del salir de gobierno con todo el control del poder y sin estar en elecciones. Entonces, otro aspecto que quiero compartir con la audiencia es otros elementos del relato, en el caso de Leonel Fernández, que ha dicho que tiene un discurso, un relato que lo hemos leído, no nos va a dar tiempo a analizar el de Abel, porque tampoco el de Abel lo tenemos. Abel habla a través de Danilo. No, Abel no habla a través de Danilo. Abel habla por sí mismo. No, aquí es que habla Danilo. Abel no tiene que utilizar a nadie como importante en los últimos 2 meses, explícame. Muchos pronunciamientos importantes hay que responderle a Danilo. Abel Martínez. A Danilo que hay que responderle. No, eso es lo que ustedes quieren. Sobre los gobiernos, sobre el tema del relato de pobres contra ricos que tiene Leonel Fernández, yo lo que voy a leer es un tuit de Vinicio Castillo. Qué maldita fuente. Que dice Vinicio Castillo: el amigo Luis Manuel Bonetti, representante de los sectores empresariales del más alto nivel de República Dominicana, fue el principal ministro de Leonel Fernández y ministro administrativo de la presidencia. La oligarquía estaba en el palacio, dice Vinicio, que era colaborador del gobierno en ese momento. Entonces, el discursito antirricos no le luce a Leonel Fernández. Eso es lo que dice su colaborador, su amigo de toda la vida y colaborador de su gobierno, Vinicio Castillo, a Leonel Fernández, que además no le puede lucir a la fuerza del pueblo, porque ciertamente, aquí yo discuto con José Laluz, porque José Laluz habla del desarrollo según la estructura. El desarrollo se mide en la gente, cómo está la gente. Y en los gobiernos de Leonel Fernández realmente este país creció muchísimo, pero solamente un 2% de la población ascendió socialmente con el mayor crecimiento económico del planeta. Y los salarios, que es el principal recurso de ingreso de la gente empleada de todos los países del mundo. Tú en Estados Unidos, en Europa, a ti te va bien según tu salario, porque la inmensa mayoría es no solamente por el salario. Pero esa es la mayoría de asalariados. Háblame del índice de pobreza general. Sí, entonces el salario precarizado totalmente en esos gobiernos a un punto que el poder adquisitivo se redujo. Se redujo al nivel que tenía hacía 30 años. Hoy alcanza menos que antes. Hoy alcanza menos que antes. Esos son los datos hoy estadísticos. Se compra menos. Óyeme, con un salario mínimo de 21 mil pesos. Para concluir. Se compra menos que antes. A ti no te alcanza. Porque tú comes mucho huevo. Yo te lo pruebo aquí. A ti no te alcanza porque tú comes mucho huevo. Pero yo para concluir. Vamos a cruzar el supermercado. Vamos a concluir. No, yo no voy a tu supermercado. Vamos al colmado. Tú vas al Nacional. Vamos al colmado. Eso es para rico. Ok, ¿qué decía? Para concluir, estos 3 relatos. El relato del poder de la honestidad, el relato de pobres contra ricos de Leonel Fernández y el relato de aguanten que falta poco de Danilo, porque Abel parece que no se va a posicionar en estos temas, son los que están en campaña y ya será la población la que va a decidir cuál de esos 3 relatos estarán en el poder a partir del 2024. Bueno, a propósito, tengo aquí uno de los mejores gerentes que haya pasado por el sector eléctrico. Que ojalá el gobierno lo consiguiera, aunque sea prestado,
que se llama Radamés del Carmen Mariñez, que fue... Ese no fue el que estaba en Edesur. Sí, que fue el de Edesur. Muy bueno. Agarra a Jonathan entonces. Radamés. No, dame amarrar este. Buen día, Julio. Buen día a todos los amigos de ahí de Sol de la Mañana. Radamés, ¿por qué algunos medios reportaban apagones cuando ya se suponía que el sector estaba plenamente cubierta la demanda y Edesur tenía casi a todos los sectores 24/7? Entonces, ¿por qué en algunos sectores se reportaban apagones? Ay, Jonathan, prepárate. Sí, buenos días a todos, reitero. El tema está, y uno escucha y ya ha optado por dejar a los nuevos expertos que hablen y uno mejor se calla la boca. ¿Cuál es el tema? Antes había un plan de inversión en pérdida. Entonces, los circuitos para rehabilitarlos no se pueden rehabilitar encendidos. Entonces, había un plan de rehabilitación de redes. Fíjense que nosotros llegamos por ejemplo, a Edesur, y existían 11 circuitos y 25 barrios. Todos los barrios de la capital recibían entre 8 y 10 horas de apagones. Al salir nosotros ya habíamos convertido en 24 horas. El Distrito Nacional entero, Santo Domingo Este completo, Los Alcarrizos, Pedro Brán, Jaina, San Cristóbal desde las 6 de noviembre hasta el Mar Caribe. Todo eso se había trabajado y se había convertido en 24 horas. ¿Dónde se seguía dando apagones? En las áreas donde todavía había que abrir los circuitos 8 horas para trabajar. Y obviamente en el plan de mantenimiento, porque es otra cosa por lo que hoy tenemos apagones, y es que se ha descuidado las redes que ya estaban rehabilitadas. Entonces, en esa época, Julio, para ser más preciso, los apagones venían o por el plan de mantenimiento que se comunicaba, que eran los menos, o por el plan de rehabilitación de redes y instalación de medidores inteligentes, y nosotros íbamos convirtiendo a los circuitos que necesitaban rehabilitación en 24 horas. Todo eso apoyado con los financiamientos de los bancos BID, Banco Mundial, Banco Europeo de Inversiones, que cuando llegaron las nuevas autoridades lo desacreditaron, y como lo desacreditaron no han podido generar la confianza para que los bancos vuelvan a prestarle fondos frescos y a intereses bajos a 15, 25 años, y por eso tenemos el deterioro que tenemos hoy. Es decir, que todo eso que era una confianza no del PLD ni no de nosotros, del gobierno que estamos, sino era del país, todo eso se ha dañado y va a haber que volver a rescatarlo, va a haber que volver a reconquistar a esos bancos para que puedan volver a confiar en el país. Bueno, pues muchas gracias, Radamés. Muchas gracias. Mira, Julio. Un abrazo. Santo Domingo, miren. No hay que poner en Google apagones. No, pero no es Jonathan, porque Jonathan dijo que se reportaban apagones, apagones. Y le explicaron el porqué. Lo que él dice que se reportaban apones. Porque él nada más leyó el titular de lo que Pero estamos hablando de apagones, yo estoy diciendo la causa. Danilo dijo que no había apagones. Porque había un plan de rehabilitación y para rehabilitar y colocar la 24 había que... Pero había apagones. Había apagones. Siempre hay la política siempre tiene explicaciones, pero había apagones, quiere decir. Tú hablas de Santo Domingo Este, pero... Tú lo explicaste, tú lo cubraste. No, tú hablas de Santo Domingo Este. Sí. Diario Libre. En agosto de 2020 también, lo mismo, apagones azotando Villamella. Jonathan, es duro para ti. Ahora que están los apagones. Villamella, Santo Domingo Norte, que no es de sur. Es que no, te dije Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte. Tengo de Santiago. Hay que analizar No. la capacidad de generación del país. Pero tú vives en el país, Jonathan. Se puede producir un apagón por avería. Yo te entiendo. Yo no voy a ese detalle. Si tú tienes. Yo no tenía ese detalle. No. Si tú tienes una capacidad instalada de generación por encima o igual al consumo, ya no hay. Tú tienes razón. Eso fue lo que logró Danilo. Tú tienes razón. Pero tú agarras y decir que cuando tu gobierno, tú dejaste el país sin apagones, no importa las razones, y te presentan todos los periódicos del país con apagones. ¿Cuántas plantas ha Tiene que ser más construido serio. este Tiene que ser más serio. ¿Cuántas plantas ha iniciado El candidato del PLD, Danilo Medina, tiene que ser más serio.